Doctor José Mauricio Lousel, presidente y rector honorario vitalicio de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Licenciado José Mauricio Lousel Funes, presidente de la Junta General Universitaria. Licenciado Carlos Reinaldo López Nuila, vicepresidente de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Doctor Nelson Zárate, rector de la universidad. Miembros del Senado Consultivo, autoridades de la universidad, docentes, invitados especiales. Un saludo especial también para el doctor Artavia, que nos acompaña esta tarde. Sean bienvenidos a la conferencia Lo que El Salvador necesita de un nuevo gobierno, que impartirá el doctor Roberto Artavia y que se realiza en el marco de la conmemoración del 40 aniversario de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Voy a pedirles, por favor, ponerse en pie. Vamos a cantar el himno institucional de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Para ello nos acompaña el señor Roberto Ayala, quien es uno de los personajes que tenemos nosotros, muy querido, y que él también es uno de los que canta el himno institucional. Bienvenido. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes. Es realmente para mí una verdadera alegría, privilegio, poder entonar el himno en esta fecha tan importante de 40 años. Agradezco a todas las autoridades de la universidad y a todos los presentes. Me siento contento. Así es que vamos a cantar juntos el himno. Sobre tus alas hay vientos de sabiduría noble y leal que tu flota en el viento, también tu bandera, ávida insignia de tu verdad. Águila buena, hacia tu historia, a tu misión, tu sensibilidad, una plegaria más allá que en el seno de tu alma materna se formen hombres de buena voluntad, que dignifiquen tu pastor, su gloria, o que la patria les reclame la obligación. Si en el alivio siga el asilo, si pues arriba tu camino has de marchar, recuerda ser una tregua en tu ruta, haz y que en tu meta alcanzar. Buena, grandiosa, águila buena, hacia tu historia, una plegaria más allá por tu bondad, por tu
La UTEC llega a sus 40 años de vida, 4 décadas en las que ha sabido reinventarse para hacerle frente a los cambios sociales, políticos y sobre todo tecnológicos. Pero no por eso se ha alejado de la ruta trazada desde su misión, que le manda a ofrecer innovadores servicios educativos y a amplios sectores poblacionales, promoviendo en ellos su capacidad crítica. Es en este contexto y en el marco de esa celebración que la UTEC presenta la conferencia Lo que El Salvador necesita de un nuevo gobierno, un tema coyuntural y de nación que está obligada a discutir, como la universidad privada más grande del país y precursora de diversos hitos académicos que es. Es por ello que tenemos con nosotros al doctor Roberto Artavia, quien desde su vasta experiencia académica nos presentará más adelante una visión crítica y objetiva sobre el tema. Invitamos ahora al presidente fundador y rector honorario vitalicio de la UTEC, doctor José Mauricio Loucel, a que nos acompañe y escuchemos su mensaje. Buenas tardes todos. Ya llegamos a esa edad en que nos cuesta subir las gradas. Ese es el síntoma básico cuando ya uno empieza a planear. Pero yo quería hablar este día, no de la UTEC, exactamente. Quería hablar de Roberto Artavia. Yo sé que cuando hay una expectativa ante la posibilidad de un orador, de un presentador como Roberto, la verdad es que algunos dirán, ¿y entonces por qué está hablando tanto? Mejor vaya a sentarse y deje a Roberto. Y eso es lo que exactamente voy a hacer. Pero después de decirles a ustedes que Roberto Artavia, y me da mucho gusto decirlo cuando estamos cumpliendo 40 años, es un ícono para la Universidad Tecnológica. Es una ruta a seguir para la universidad. Ha sido como una especie de inspiración continua para nosotros. Hay muchos aquí que han salido graduados de ITCAE, financiados por la Universidad Tecnológica, porque la universidad ha tenido fe absoluta en INCAE. Y casi todo nuestro cuerpo ejecutivo ha pasado por sus salas de estudio, por sus aulas de estudio. De tal manera de que en ese contexto nuestra inspiración ha sido Roberto, particularmente en el caso mío también y con más énfasis. Quisiera decirles que construir una personalidad como la que tiene Roberto lleva años, lleva sacrificios. Roberto sigue sacrificándose. Roberto está aquí en este momento un tanto afectado por la garganta, sin embargo, él está haciendo honor a su compromiso y está aquí con nosotros. Pero Roberto Artavia es una persona que para mí es una inspiración, en el sentido de que toda su vida la ha dedicado a estudiar, a conocer y a diseminar por todos lados el conocimiento adquirido. Déjenme contarles solamente una pequeña anécdota. Mejor dicho, no es anécdota, es una realidad que se practica cotidianamente. Roberto, a pesar de tantos años, se sigue levantando a las 4 de la madrugada para estudiar. Yo no les voy a pedir que levanten la mano a aquellos de ustedes que hacen eso, ¿verdad? Porque entonces tendríamos un espectáculo que no me gustaría ver. Lo que sí puedo decirles a ustedes es de que van a oír algo sustancioso. El Salvador en este momento se prepara a vivir 5 años mínimo con el actual gobierno. No podemos juzgarlo ni queremos juzgarlo en esta ocasión. Los años dirán lo que va a pasar en este país. Pero cualquiera que sea la reacción del nuevo gobierno o la actitud del nuevo gobierno,
La Universidad Tecnológica debe conservar siempre su actitud crítica, política, no partidaria. Aquella universidad que no piensa en su país y consecuentemente no hace ninguna clase de política, podrá ser cualquier centro de estudio, pero no una universidad. Esto lo he dicho miles de veces. Una universidad no puede ser partidaria, pero no puede dejar de ser política y política crítica. Nosotros nos preciamos de ser eso. Tenemos un Senado consultivo con un promedio de edad muy especial. A casi todos les cuesta subir las escaleras. Pero quiero decirles, de verdad, con todo corazón, que siguen siendo jóvenes, porque ustedes no se imaginan lo que pasa en el Senado consultivo cuando 2 de sus miembros están en desacuerdo. Aunque después se den la mano, ¿verdad? Pero se hacen unas discusiones interesantísimas en el Senado consultivo y también hablamos de la universidad, no solamente de política. Quiero felicitarlos a todos ustedes, sobre todo a los miembros de la universidad, porque están celebrando ahora 50 años. Hoy vamos a tomar champán, digo yo, ¿verdad? Pero ayer tuvimos una celebración popular en que comimos choripán. Hoy en la mañana por cualquier cosa me tomé un poquito de bicarbonato con agua. Ahora dejemos las bromas, porque quise hacer esta introducción para poner todo este ambiente, un ambiente de alegría, de reflexión si se quiere, de seriedad, pero se puede ser serio y se puede ser alegre. Yo quiero felicitarles, agradecerle a Roberto Artavia sus sacrificios por estar con nosotros este día. Y a todos ustedes, por favor, les pido una atención esmerada, analítica, crítica de todo lo que nos va a decir Roberto Artavia. Roberto, esta tribuna es suya a partir de este momento. Muchas gracias a todos. Agradecemos al doctor José Mauricio Lousel por sus palabras. Ahora les presento a nuestro ponente invitado, el doctor Roberto Artavia. Él es presidente del Consejo Directivo de Viva Trust y fundador de Viva Idea. También es presidente del Consejo Directivo de INCAE Business School y vicepresidente de la Junta Directiva del Social Progress Imperative. Ha sido rector de INCAE, además de director fundador del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible y del Centro de Intercambio de Conocimientos de Viva Trust. Igualmente, presidente de la Fundación Mar Viva en Panamá y de la Fundación Victoria en Nicaragua. Es miembro de la directiva del Club de Investigación Tecnológica de Costa Rica, de la Fundación Saprissa y de CINDE, la Agencia de Promoción de Inversiones de su país. Cuenta con un doctorado por la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Tiene una maestría en INCAE y es ingeniero mecánico naval, graduado en la Academia de Marina Mercante de los Estados Unidos, Kings Point. Es autor de varios libros y decenas de artículos y estudios de caso en temas de desarrollo sostenible, estrategia empresarial, estrategia de organizaciones sin fines de lucro, emprendimiento social y responsabilidad social de las empresas. Ha sido reconocido como doctor honoris causa en universidades de Bolivia, Argentina, Paraguay, Costa Rica y en El Salvador por la Universidad Tecnológica. Ha sido asesor de empresas, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos en Argentina, Paraguay, Chile, Colombia, Brasil y Ecuador, además de todas las naciones de Centroamérica, República Dominicana y México. Ha sido conferencista e invitado en los principales foros de temas relacionados con el desarrollo sostenible en todos los países de Latinoamérica, así como en Estados Unidos, Canadá, Europa
y Asia. Recibamos a nuestro invitado, el doctor Roberto Artavia, con el tema en la conferencia, lo que El Salvador necesita de un nuevo gobierno. Con este fuerte aplauso. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos por la presentación. Doctor, sus palabras claramente son inmerecidas y no puedo evitar el comentario. Por allá tengo a 4 compañeros de INCAE, 5, y la esposa de uno de ellos, todos muy queridos, y deben haberse estado revolcando de la risa en la forma que usted me describió, porque ellos me conocieron en otro contexto bastante diferente. Ahora que reflexionaba usted sobre los 40 años, francamente, usted sabe, esto empezamos hace como 20 años a colaborar, y no solo es un motivo de enorme orgullo y satisfacción estar acá el día de hoy, aunque hubiera estado más enfermo, y estoy algo enfermo, no me lo hubiera perdido, porque yo tengo por usted el mismo cariño y admiración que usted expresó por mí. Así que, independientemente de nuestras instituciones, le agradezco mucho la presentación, claramente inmerecida, y le expreso toda mi admiración a usted. El tema del Salvador, lo que El Salvador necesita de su nuevo gobierno, es muy aventurado, y sobre todo siendo costarricense, ¿verdad? Es una impertinencia venir a un país y hacer una presentación con este título, pero que conste que eso es culpa de Nelson, que fue el que me pidió el título exacto de la presentación. Sin embargo, la verdad es que haciendo el análisis, van a ver, hay algunos temas que son fundamentalmente globales, y lo que he hecho, para no meterme en la coyuntura que están viviendo, que es una transición compleja, es más bien enfocarme lo que este gobierno debiera dejar como su legado al país. ¿Qué debe ocurrir en estos 5 años para que de verdad el país dé un salto adelante y se ponga en posición para seguir avanzando en un desarrollo sostenible, equitativo y sobre todo que sea representativo de la realidad del contexto global al que se va a enfrentar? Entonces, déjenme empezar por el ambiente natural, que tal vez es lo menos conflictivo para todos nosotros. Y ahí es muy claro que el mundo se está enfrentando a una dinámica de cambio climático que claramente estamos perdiendo, ¿verdad? Este es un titular de The Economist de hace unos 4 o 5 meses, donde fundamentalmente se establece el cambio climático como una batalla, una guerra que la humanidad está perdiendo, y vamos a ver las implicaciones que esto tiene para el país. Mucho más reciente, el 6 de mayo, hace poco más de un mes, se publicó el último reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, donde se establece que 1 millón de especies están en peligro de extinción, y por supuesto que la cifra de 1 millón inmediatamente lo hace sospechoso, ¿verdad? Las cosas no ocurren en números tan redondos, pero claramente es una expresión del enorme riesgo que corremos, y dentro de las cifras importantes que venían en ese estudio, la última, la que está en el cuarto círculo, que dice: desde 1980 hemos aumentado en 15% el aumento de los recursos per cápita, es algo que nos debe poner a reflexionar, porque desde 1980 también le hemos agregado 2.000 millones de personas al planeta, y si cada una de esas está consumiendo 15% más en promedio, ¿verdad? Entonces realmente vamos a colapsar la capacidad de la Tierra de sustentarnos. Y después voy a presentar unos datos, yo diría, más alarmantes en eso. La otra cosa, ¿verdad? Los desechos, 60.000 millones de toneladas de recursos renovables y no renovables se extraen cada año, que es más del doble de lo extraído en 1980. O sea, en este periodo que la Universidad Tecnológica ha estado funcionando, la humanidad no se ha vuelto más racional, se ha vuelto más exigente, hemos puesto una carga más pesada sobre el planeta, y de eso somos culpables todos, ¿verdad? Ustedes, que todas son personas exitosas, pueden ir a su casa, literalmente agarrar la mitad de las cosas que tienen, regalarlas, para no decir botarlas, desecharlas en una forma constructiva, y su calidad de vida no cambiaría del todo. En realidad, nuestros excesos de consumo son muy patentes en el mundo de hoy. Este gráfico, que es un poquito viejo, a mí me encanta porque establece
cómo ha cambiado la intensidad del cambio climático. Lo que está en rojo son eventos geofísicos, cosas como erupciones volcánicas y terremotos. Lo que está en verde son eventos meteorológicos, los azules o acuas son hidrológicos y los anaranjados son climatológicos, cosas como sequías y los picos de frío, las olas de frío y de calor. La tendencia claramente es ascendente. Pero lo más importante es que en estos 40 años pasamos de un promedio de 373 eventos catastróficos por año a 840 eventos catastróficos por año. La intensificación del impacto del cambio climático es real. Y por supuesto, cuando vemos los impactos notables del cambio climático en general, el 2017 es el año más caliente sin el Niño. Obviamente estamos en un año de Niño. Los 5 años más calientes en récord, la acidificación de los océanos que cambia fundamentalmente la flora y la capacidad del océano de sustentar las cadenas de alimentación que hoy tiene, el hielo ártico en sus niveles más bajos. Yo no sé si saben esto, pero ya está abierto el Paso del Norte. La verdadera competencia ahora para el Canal de Panamá, que por cierto tuvo 2 semanas de escasez de agua esta temporada de verano, es que los barcos que salen de China y de Corea hoy pueden pasar encima de Canadá para ir a la costa este de Estados Unidos o a Europa sin necesidad de utilizar el canal. Y por el Great Circle, ¿verdad? Por el meridiano correspondiente, en una ruta mucho más eficiente. Todos estos impactos se reflejaban antes nada más en impactos sobre la naturaleza, ¿verdad? Las inundaciones, avalanchas, la extinción de las especies y todas estas cosas que son malas de por sí. Pero hoy que está nuestra infraestructura y nuestra estructura social, la destrucción de infraestructura, la escasez de alimentos, las hambrunas y sobre todo las migraciones masivas son un resultado del cambio climático. Toda esa gran migración que hay del sur de Asia y del centro de África hacia Estados Unidos tiene su base, por supuesto, en sistemas políticos muy corruptos, en violencia, pero esta violencia tiene que ver con la escasez de recursos, fundamentalmente, que obliga a millones de personas a emigrar. Y solo para que tengan un dato, en el año 2018, 72 millones de personas se trasladaron de un país a otro buscando una mejor oportunidad de vida. 72 millones de personas, es el 1% de la población mundial básicamente, y eso ya nos debe mandar una señal de que las cosas ciertamente no están funcionando. El mapa de impacto del cambio climático, ¿verdad? Y claramente es la franja tropical y subtropical donde los grandes impactos se dan. Ustedes ven que de China, el centro de Europa, Estados Unidos hacia arriba, el impacto no va a ser tan significativo. Y es cosa curiosa, porque los que tienen capacidad de resistir estos embates, porque tienen la capacidad económica, científica, tecnológica e institucional para defenderse, son los que están precisamente en ese norte. Donde el impacto va a ser más severo es donde tenemos menos capacidad de reaccionar en una manera ordenada. Y si ustedes se ponen a pensar, el huracán Sandy pegó en Nueva York en noviembre del año 2012, destruyó 78 mil millones de dólares, ¿se acuerdan? Atlantic City, los casinos bajo el agua, el subway en el sur de Manhattan inundado. 3 meses después todo funcionaba, los casinos operaban y no pasó nada, porque tienen estas capacidades. El terremoto de Haití fue en 2010 y Puerto Príncipe sigue en el piso, sin agua potable, porque no tienen la capacidad de reconstruirse. Y la pregunta es si nosotros, ante un cambio climático que va a ser severo, vamos a tener esa capacidad de reacción. De hecho, el estudio ese de las Naciones Unidas establece que entre los 15 países que van a sentir más el impacto del cambio climático están Panamá, Costa Rica, El Salvador y Guatemala. En eso sí somos top 15, ¿verdad? Ahí nos va a pegar con enorme fuerza, y eso es por el hecho de ser un istmo reciente que recibe la influencia de ambos océanos, y en el caso de El Salvador, del Niño, del Domo de Centroamérica y una serie de corrientes que hacen que la temperatura frente a la costa cambie de manera radical, afectando el clima, provocando sequías, lluvias, y otra vez no hemos construido ni la infraestructura, ni las instituciones, ni las inversiones preventivas para lidiar con esa situación. Entonces vamos a estar sintiendo los impactos de manera severa.
La otra cosa, el mundo tiene una biocapacidad establecida. La biocapacidad está determinada por la productividad con que podemos generar vida en la Tierra. Y obviamente esto tiene que ver principalmente con los bosques, ¿verdad? Que es lo que captura la mayor cantidad de carbono, y con la vida en el mar. De hecho, el plancton es donde se captura aún más que en los bosques. Acuérdense que el mundo es 3/4 partes agua, y en la medida que el plancton esté vibrante y creciente, es donde se absorbe la mayor masa de carbono, ¿verdad? Que evitaría que la Tierra se calentara más y más. Pues bueno, resulta que la biocapacidad, el último año en la historia que estuvo en equilibrio fue 1969, hace exactamente 50 años. Y este año, ¿verdad? El año pasado alcanzamos la biocapacidad de la Tierra el 1 de agosto. Eso significa que septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, la humanidad como un todo estuvimos consumiendo recursos que le corresponden a la siguiente generación, ¿verdad? Y ahora este año ya bajó al 29 de julio. Cada año vamos a llegar al límite de biocapacidad más temprano hasta que no moderemos el consumo y no desarrollemos la infraestructura, las inversiones que vamos a ver más adelante son necesarias para mitigar todo esto. De hecho, El Salvador, ¿verdad? Con esta población, y esa población siempre ha sido una gran duda para mí porque sigue creciendo, ¿verdad? Y sin embargo la migración sigue siendo de 9 por cada 1000 habitantes, ¿verdad? Es lo que se registra en las Naciones Unidas, que no, claramente no impacta eso masivamente, pero es curioso que la población de El Salvador cambia muy lentamente en el tiempo. Un área terrestre de 20.271 kilómetros cuadrados, y me llamó la atención que vi 4 fuentes y las 4 me dieron un dato diferente. Alguien debe saber cuánto mide El Salvador. Entonces cogí la que me apareció 2 veces, con una densidad de 308 personas por kilómetro o 3.1 personas por hectárea, solo para hacerlo más dramático. Y pónganse a pensar laderas, áreas deforestadas, cuencas, áreas urbanizadas, áreas productivas. En realidad, lo que cada salvadoreño tiene para llenar sus necesidades de alimentación, oxígeno, agua, vivienda y demás, es un poco menos de 1/3 de hectárea. Y si esa hectárea no se maneja con una altísima productividad desde una perspectiva, obviamente integral de país, vamos a tener un problema enorme de subsistencia ante el impacto del clima. Y en ese sentido, ¿verdad? Tal vez si lo vemos en estas cifras se hace, como digo, más dramático, pero sobre todo debieran sentirlo como muy real, porque ahora vamos a ver algunos datos de El Salvador. Este es el índice de desempeño ambiental que mide la Universidad de Yale, y aquí aparecen en rojo lo que está abajo de 40, todos están en una escala de 100, en amarillo lo que está abajo de 55, y como ven ustedes, por ejemplo, en el manejo de pesquerías, El Salvador literalmente se saca un 0. Es el país en el mundo donde la explotación del mar es más insostenible, de acuerdo con esto. En cobertura forestal, 23/100, ¿verdad? Y obviamente con un ranking igualmente malo. En agricultura, el ranking 153 con 12.5/100. ¿Y qué es que somos malos agricultores? No, es que nuestra agricultura es contaminante, es erosionante, es destructiva del suelo. En vez de ser una agricultura sostenible en el mejor sentido, es una agricultura que desgasta la poca tierra que tenemos. Claramente, la contaminación del aire es significativa y la presencia de metales pesados en diferentes formas de contaminación es real, sobre todo en las áreas urbanas. Entonces, cuando yo hago un perfil ambiental de El Salvador y yo veo esto y me devuelvo al cambio climático, es claro que aquí no hay una agenda climática significativa, valiosa ni válida todavía, ¿verdad? Cuando vemos el balance ecológico de El Salvador, esto es la biocapacidad per cápita y esto es el consumo per cápita en términos de emisiones por hectárea y biocapacidad por hectárea disponible por ciudadano. Desde el año 1964 estamos en déficit. O sea, los salvadoreños consumen muchísimo más de lo que su país es capaz de generar y lo que hemos seguido es erosionando, deforestando, explotando
lo cual nos hace todavía más vulnerables como unidad territorial a todos esos impactos del cambio climático. Las comparaciones son odiosas, pero en Costa Rica en el año 78 llegamos a 21% de cobertura forestal, que ya era mejor que El Salvador. Y hoy tenemos 58. Somos uno de los pocos países en el mundo que ha más que duplicado su cobertura forestal desde que ese tema apareció como un tema en términos de tratados y de análisis. En El Salvador esto solo se sigue poniendo peor y peor, y dicho sea de paso, la principal causa de esto, de estas emisiones, es la matriz de generación eléctrica y la matriz de transporte sobre todo. Entonces uno debiera pensar que ya debiéramos tener transporte colectivo eléctrico como un proyecto nacional que se va a ejecutar sí o sí, y no pensar en que le vamos a vender una moto china a cada ciudadano que pueda pagar 50 colones o $50 a la semana, que es lo que hacemos hoy. Seguimos creando emisores en vez de establecer un sistema que nos respalde y nos compense. Claramente, las empresas requieren de la naturaleza los recursos naturales esenciales y le devuelven a la naturaleza calor, gases, desecho, aguas contaminadas y disrupción del hábitat, ¿verdad? Esto también porque es muy fácil hablar de la agenda nacional, pero ¿qué tal la agenda del gobierno? Cada empresa crea una huella ambiental significativa y este marco de ecoeficiencia, de cómo mejorar el desempeño ambiental en términos del manejo de los recursos de una empresa, existe desde 1988, y yo cuando voy a algunas empresas utilizo esto en consultoría y me ven como sabio, y si supieran que lo que hice fue leerme un libro que tiene 30 años, ¿verdad? Literalmente, para establecer el marco y trabajar estas cosas. Entonces falta mucha profundidad porque como hemos sido, ¿verdad?, una sociedad desigual y los ricos no padecemos esos impactos de escasez, de falta de tierra, de falta de agua, de falta de acceso a recursos, la verdad es que no lo hemos incorporado en la agenda nacional de una manera significativa. Claramente, la respuesta moderna es movernos hacia una economía circular y eso significa una gran labor de diseño, porque yo no puedo hacerme economía circular solo porque quiero. Voy a tener que estructurar cada edificio, cada sistema productivo, cada cadena de valor, incorporar los principios de una economía circular para llegar a esto. Esto ya lo hace bien Suiza, esto lo hace bien Dinamarca. Y ustedes dicen así, es que son muy ricos y no muy avanzados. No, es que son de pocos recursos, son países de este tamaño con poblaciones enormes que reconocieron su escasez temprano y entonces administran los recursos para eliminar todos los desperdicios. Nosotros, por supuesto, no hemos tenido ni la educación ni la capacidad de inversión para llegar ahí, pero así como los países de territorio pequeño, y ahí incluyo a Costa Rica, hoy se mueven a esto, esto debiera ser parte de una agenda fanática de este país y lo vamos a ver hacia el final. Bueno, ese es el ambiente natural y sus implicaciones para El Salvador. Vámonos a la demografía y el progreso social. Esto es lo que va a pasar con la demografía mundial en las próximas décadas, ¿verdad? Vamos a llegar a 9.7 mil millones de personas para 2050 aproximadamente. Ahí hay digamos, una sombra que refleja cuáles son los escenarios extremos posibles. ¿Y cuál escenario de esos vamos a vivir? Va a depender, por un lado, de los sistemas de salud que van a extender la longevidad, de la tasa de natalidad que se dé en los países, y eso tiene que ver con educación de un lado, y por el otro lado, y no me voten los del consejo, ya que don Mauricio dijo que estaban un poquito grandes, pero también la longevidad no debe ser fanatismo, ¿verdad? La vida tiene un límite natural que tiene que ser respetado. El índice de progreso social, ¿verdad?, mide esto de manera específica, necesidades humanas básicas, que es la capacidad de una sociedad de satisfacer la nutrición y el acceso médico básico, el acceso a agua potable y saneamiento, a una vivienda digna y darle seguridad de vida a las personas. Instrumenta el bienestar con acceso a educación, acceso a información y comunicaciones, salud y bienestar, y un ambiente en que sea agradable vivir. Y por último, crea un ambiente donde cada ciudadano tiene la oportunidad de desarrollar su pleno potencial, ejercer sus derechos, libertad de escoger un estilo de vida, tolerancia e inclusión, que significa que no se discrimina a nadie
por su sexo, sus costumbres, sus prácticas, su religión, etcétera, y acceso a educación superior, que es el último, y van a ver los resultados de esto. Esto es un modelo práctico, esto quiere contestar preguntas que son universalmente relevantes, ¿verdad?, para cualquier sociedad. Si la gente tiene suficientes alimentos, si las personas viven vidas largas y saludables, si las personas tienen acceso, la oportunidad de alcanzar altos niveles de educación, etcétera. Entonces, el índice de progreso social mide esto de manera muy concreta, tiene un profundo alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, entonces calza muy bien en esa agenda. Y este es el perfil mundial, donde usaron azul en vez de verde, allá muy alto, alto, etcétera. Y lo que vemos es que en América Latina, Uruguay, Chile y Costa Rica están en el nivel alto, igual que Estados Unidos, Canadá muy alto, y los países escandinavos y algunos otros de Europa, Japón y Nueva Zelanda son los que están muy alto. De hecho, cuando vemos el ranking, Noruega, Islandia, Suiza, Dinamarca, Finlandia, los 5 primeros, esto lo que nos dice es que le debiéramos poner una cruz a la bandera, porque las 5 primeras banderas tienen una cruz, ¿verdad? Entonces a lo mejor ayuda. Pero en realidad la otra característica que tienen es que son países de población pequeña y de recursos escasos. Son países que por el clima que han enfrentado, ¿verdad? Ustedes van a una casa noruega y todavía se encuentran a la familia entera haciendo conservas de frutas para el invierno, como si de verdad ya no pudieran ir a comprarlas porque son muy ricos, porque son gente que se acostumbró a vivir en escasez y que cuida cada recurso al máximo. Entonces, de alguna manera, nuestra abundancia de naturaleza inicial nos inclina al desperdicio. La posición de El Salvador es de 83 entre 146 naciones, con un ingreso per cápita de 7.990, ajustado por paridad del poder adquisitivo, ¿verdad? Entonces se levanta un poco, y con un índice de 64,97 sobre 100. Cuando lo vemos en Latinoamérica, lo que nos encontramos es que El Salvador está en el tercio inferior, ¿verdad? Y esto siempre molesta mucho. Los salvadoreños son gente muy trabajadora, son orgullosos de lo que hacen y de su país, pero la verdad es que no les está yendo bien. En esas 3 dimensiones y en esos 12 componentes del progreso social, esta es la posición que ocupan. Y la razón la vamos a ver en 2 sentidos. En primer lugar, esta curva muestra la relación entre ese ingreso per cápita ajustado por la paridad del poder adquisitivo y el progreso social. Y si ustedes ven aquí la curva, es muy vertical, lo cual significa que cada peso adicional de ingreso compra mucho progreso social. Y esto es lógico, porque en una nación pobre, con un peso más yo puedo comprar un tubo o puedo comprar una lámina para el techo. Es un asunto puramente de ingreso. Pero cuando ya estoy aquí en esta parte superior, ya un peso de ingreso hace muy poca diferencia. Lo que necesito son instituciones, derechos, y uno no puede salir a comprar un peso de instituciones y un peso de derechos. Esos hay que construirlos por medio de un contrato social robusto. Esa flechita marca aquí la posición del Salvador. Este es El Salvador, que no está mal, está por arriba de la curva, lo que significa que ha logrado más progreso social de lo que uno esperaría para su nivel de ingreso, y está en esa parte de la curva. Si ustedes ahí tiran la curva, la pendiente es de 45 grados, y eso lo que significa es que aquí tienen que ser exitosos económicamente y modernizar la institucionalidad y la política social con igual peso, porque están justo en el equilibrio entre ambos. En otras palabras, cada peso que nosotros crezcamos en ingreso per cápita, tenemos que poder convertirlo en progreso social por medio de políticas e instituciones ágiles y comprobadas, lo cual francamente no es muy difícil. Ya nosotros sabemos qué hizo Nueva Zelanda, ya sabemos qué hizo Suiza, ya sabemos qué hace Islandia, qué hacen Uruguay y Costa Rica, que son los altos de esta región. Entonces, francamente, no hay ni siquiera que salir a inventar la rueda. Hay muchas ruedas inventadas a las que podemos copiar y aumentar. Sin embargo, ¿verdad? Volviendo acá, vean la tristeza, que si no fuera por Paraguay, el CA4 sería el fondo de la tabla, que por cierto excluye a Cuba y Venezuela, que no presentan datos confiables, ¿verdad? Entonces no sabemos. Pero ciertamente el norte de Centroamérica está emproblemado en términos de progreso social.
Esta es la tarjeta de calificación de El Salvador, no se preocupen, no se supone que ustedes vean nada ahí, es solo para marcar estas cajitas. Claramente El Salvador se saca 30 sobre 100 en seguridad personal, y vean que no solo el tema de los homicidios, que sí es muy alto, las muertes en carretera. La Organización Panamericana de la Salud declara una epidemia cuando hay más de 11 muertes por cada 100,000 habitantes por cualquier causa. Bueno, aquí hay 26 muertes por cada 100,000 habitantes por accidentes de tránsito. O sea, andar en las calles de El Salvador es más peligroso que morirse de tifoidea, literalmente, ¿verdad? Eso es lo que la gente se juega cada día. Tenemos una epidemia en ese sentido. El acceso a conocimientos básicos con una calificación medio alta de 77, un ranking de 91, ciertamente algo que hay que mejorar. Salud y bienestar, que es no el cuidado médico básico, que son vacunas, cuidado prenatal, postnatal, sino lo que es el tratamiento de cáncer, de enfermedades no contagiosas, el desarrollo hospitalario, con un 61 sobre 100 y con una posición débil. La inclusión con 40.44, o sea, es un país donde hay segregaciones en contra de mujeres, de minorías, de discapacitados, y claramente no son una sociedad incluyente en el sentido más amplio. Y pese a la UTEC, ¿verdad?, acceso a educación superior, 16 sobre 100, ¿verdad? Realmente alarmante. Y esto no solo es universitario, esto también incluye la capacitación técnica, la preparación para el trabajo, y aquí por alguna razón que nadie entiende, el gobierno anterior cerró colegios técnicos, ¿verdad? Por ejemplo, en vez de fortalecerlos y desplegarlos. ¿Y cuán importante es que me vaya bien en progreso social? Bueno, el progreso social claramente tiene una correlación enorme con la pobreza, ¿verdad? Esto es el índice de pobreza multidimensional y el índice de progreso social. Si no hay progreso social, las tres dimensiones, no vamos a acabar con la pobreza. Tiene una relación directa con competitividad. No se le puede pedir a un trabajador no educado, no preparado, que no está seguro, que no tiene salud, que sea altamente productivo, y es lo que acabamos de ver en ese mapa. Tiene una relación más fuerte todavía con la capacidad de emprender. Ustedes quieren emprendedores e innovadores, la correlación entre el progreso social y la capacidad de emprender es sumamente fuerte. La atracción de inversión extranjera directa, el factor que más contribuye son la calidad de vida y el capital humano. Esto es de un estudio que hizo Deloitte usando datos del índice de progreso social, y la atracción de inversiones por país. Entonces, ¿por qué no crece esta economía? Porque El Salvador dejó de ser el destino de inversiones que era competitivo en los 80s y a principios de los 90s, porque se quedó rezagado en buena parte en progreso social. Y antes de que me digan, esto no es cuestión de echarle más plata, porque vean que cuando comparamos el gasto del gobierno como porcentaje del PIB con el progreso social, lo que sale es una nube amorfa. Hay países de muy alto progreso social y un porcentaje de gasto del gobierno bajo, y países de muy alto gasto y progreso social relativamente bajo. Entonces esto no es un asunto de presupuesto social, es otra vez de calidad institucional y de las políticas y cómo éstas se despliegan. Ok, vamos a la tecnología y la producción. Este gráfico es un gráfico que a mí me encanta, establece 1960 como punto de partida de un índice, y lo que muestra es que la economía mundial ha crecido 850%, 8 veces, ¿verdad? 8 veces y media, mientras que el comercio internacional con sus altibajos, ¿verdad? Este es el del 2008-2009, ha crecido 43 y media veces. Esto tiene dos implicaciones. En el año 1960 había 3,000 millones de habitantes, y para hacer fácil la aritmética, digamos que somos 7,500, ya somos como 7,700, pero quiere decir que la población mundial ha crecido 1 vez y media, y la economía ha crecido 5 veces y media. 8 veces y media. Eso significa que cada uno de nosotros es 5.6 veces más rico que el ciudadano promedio de 1960. Pero los países donde el crecimiento ha sido mayor es aquellos que han sido exitosos comerciando internacionalmente, porque claramente ese es el motor de la dinámica de las naciones.
Entonces es importante exportar, importar y atraer inversión extranjera que me trae capital, nuevos métodos de producción, nueva tecnología, etc. Por otro lado, los consumidores estamos cambiando la forma de consumir. Su presidente millennial, nuestro presidente millennial, no ven el mundo con los mismos ojos que nosotros porque tienen otra forma de comprenderlo. Ellos, primero que todo, ven que hay una resignación del poder económico de Estados Unidos, primero a Europa y después a China, ¿verdad? Y a Japón. Ellos ven una cuarta revolución tecnológica, cuarta revolución industrial que cambia la forma de comunicarse. Ahorita mandan un tweet, ¿verdad? Para botarme del país, seguramente. Demografía y envejecimiento, lo que estábamos viendo de la longevidad, presión ambiental y cambio climático que recién vimos, y todos estos valores emergentes. Hoy somos más ambientalistas, más solidarios, los jóvenes sobre todo, y eso significa que quieren que todo sea diferente, ¿verdad? Quieren ética y autenticidad, quieren economía circular, quieren valorar las experiencias, ¿verdad? Ya no es ir de turista, es ir a vivir una experiencia. Respetan la multiculturalidad, tienden a vivir simple, reinventaron los procesos de compra, ¿verdad? Ahora todo es en línea, todo es electrónico. Entonces, claramente hay un cambio en la dinámica de los mercados en la que si uno quiere participar vigorosamente, pues las empresas tienen que estar en esa frontera, tienen que entender este mercado. Entonces, todos los temas de análisis de datos, de estudio, de conocimiento del mercado y demás tienen que avanzar. Esto es un gráfico tomado directo de Internet, esto es un día en Internet, ¿verdad? Hace como 1 año y medio, porque ni siquiera es el de hoy, y básicamente 207 mil millones de correos electrónicos significa que cada ser humano vivo recibe en promedio 27 comunicaciones electrónicas al día, ¿verdad? Y eso que la mitad no recibe ninguno, ¿verdad? Así que imagínense los que sí recibimos. Según McKinsey, estas son las tecnologías que van a representar los motores de la economía en la década que sigue y que para el año 2025 van a haber llevado a estas 12 industrias a representar 1/5 de la economía mundial. Y yo no sé, pero analicemos, ¿ustedes ven alguna de esas donde El Salvador esté participando vigorosamente? Tal vez la última, ¿verdad? Algo de energía renovable, pero todavía completamente incipiente. La agricultura de precisión. Ya el mundo entendió que la tierra es finita, que la estamos explotando mal, que tenemos que reforestar los potreros y que entonces cada metro cuadrado tiene que dar el máximo posible de productividad, biocapacidad. Entonces, donde hay grandes extensiones, nos vamos a agricultura de precisión con base en sensores, con base en administración electrónica y seguramente en esta finca, en estos cultivos, el que decide a qué hora se riega y con cuánto se riega y con qué nutrientes es una computadora con máquina en sensores. Entonces aquí no necesitan campesinos, aquí necesitan un programador de computadora, un instalador de sensores y la capacidad de montar sistemas automáticos que sustituyen a toda esa mano de obra. Es un mundo diferente y la agricultura de ambientes controlados ni se diga, ¿verdad? Es en cada metro cuadrado lograr la producción que antes lográbamos en espacios mucho mayores, e igual eso tiene todos los elementos de agricultura de precisión, más luz las 24 horas, ventilación, control de temperatura, control de humedad y todo lo que uno se imagina. Ustedes van a un país pequeñito, llámele Suiza, llámele Israel, llámele Dinamarca, y este es el estándar. Van a otros países chiquitos, llámese Nicaragua, llámese Costa Rica, llámese El Salvador, y esto todavía lo vemos como algo que tal vez ocurre. Y somos nosotros los más vulnerables al cambio climático. Entonces esto es algo que tiene que empezar a ocurrir. La desmaterialización de las transacciones, ¿verdad? Hay unas que son muy obvias, ¿verdad? En Facebook ustedes tienen 3,000 amigos y conocen como a 30 de ellos. Bitcoin, ¿verdad? La moneda virtual que cada vez se acepta más en todo tipo de transacciones. La Volvo, por ejemplo, ya acepta que uno compre el carro con Bitcoin, ¿verdad? No hay que llevar coronas suecas, ni dólares, ni euros. Y estamos empezando a ver cómo lo que eran bienes tangibles se mueven a esta economía intangible más y más. Y además el mundo cambió la forma de crear valor. Walmart, ¿verdad? Es la empresa de bienes raíces más grande del mundo. Además de ser el retailer, ya no el más grande del mundo, sino el distante segundo.
¿Cómo se imaginan ustedes que es la base de bienes raíces de Amazon? Absolutamente insignificante, ¿verdad? Es comunicación electrónica, es bases de datos, es inteligencia artificial aplicada a los mercados, ¿verdad? Ya cambió la forma como se genera la riqueza, aún en las cosas más comunes. El sistema de fintech vigente, ¿verdad? Los bancos que hoy son edificios de 12 pisos llenos de contadores y llenos de todo tipo de analistas y demás, en el futuro van a ser un servidor en un cuarto con aire acondicionado que con sistemas expertos e inteligencia artificial toma las decisiones, y eso permite además evaluar los riesgos al nivel que ninguna persona lo puede hacer objetivamente, porque entre comillas, conectado a la internet, tiene información perfecta sobre todos los proyectos similares, sobre el clima, sobre las perspectivas del futuro, etcétera, etcétera. Entonces, con inteligencia artificial, ninguno de nosotros compite en análisis de riesgo, análisis de crédito, ni ningún otro. Y lo que es más fácil para nosotros entender son los bancos, pero claramente los pagos y remesas, el manejo de las inversiones, los seguros, la moneda y aún la asesoría es mucho más franca cuando viene de un analista robótico que de un analista humano. Entonces realmente esto va a cambiar radicalmente. Esta es la curva de las revoluciones tecnológicas, ¿verdad? Y aquí, esta es una lámina que a mí me fascina describir en detalle, no tengo tiempo, pero si ustedes ven, cuando se acabó la Guerra Mundial, ¿verdad? Donde la logística, la aviación, la productividad, la televisión y la radio y otras aparecieron, entramos en dos revoluciones muy diferentes, la educación técnica y universitaria, y si ustedes van a ver, los países de las grandes guerras, Alemania, Corea, Japón, son los países donde los sistemas de capacitación técnica son más sofisticados porque los dejaron sin jóvenes, ¿verdad? Les mataron una proporción enorme de sus varones, que eran los únicos que trabajaban en esa guerra. Entonces perfeccionaron el concepto de la capacitación técnica para graduar en 1 o 2 años a la gente que necesitaban ocupando las posiciones en las industrias. Bueno, nosotros ahora tenemos una situación diferente. Bueno, ustedes sí están saliendo, bueno, ya salieron hace 20 años de una guerra, pero vean que la otra cosa es que la longitud de cada una de estas rayas que representan revoluciones, lo que representa es el tiempo que tomó cada una de estas revoluciones en afectar al 50% de la población del planeta, ya sea por productos y servicios o porque causó alguna forma de desplazamiento. Y lo que vemos es que esta última, la Internet de las cosas, los servicios en la nube, la agricultura de precisión y demás, tiene un rango de 15 años. Y este gráfico lo hizo Thomas Friedman en el año 2015. O sea que para 2030 ya tenemos que haber implementado eso o ya nos volvimos a quedar atrás. Y digo que nos volvimos a quedar atrás porque si vemos nuestra cobertura de Internet, la presencia de computadoras personales, la revolución universitaria y técnica, nosotros no las hicimos, no las hemos completado, o sea, no terminamos las revoluciones anteriores y ahora solo tenemos 15 años para enfrentar la próxima. Entonces realmente tenemos que cerrar esas brechas de manera acelerada. Este es el análisis de competitividad del Foro Económico Mundial 4.0, el análisis de competitividad 4.0. ¿Y qué dice de El Salvador? Que entre 140 naciones es número 131 en la robustez de sus instituciones, 90 en infraestructura, y vean que está en anaranjado porque es el límite del tercio medio, 103 en la adopción de tecnología informática y de comunicaciones, que es a donde vamos, 107 en los talentos de su fuerza laboral, la preparación para esa economía futura, 104 en la flexibilidad y el costo del mercado laboral, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta contratar, preparar, despedir un empleado? 111 en la sofisticación de las estrategias de sus empresas, y obviamente aquí no estamos hablando de las empresas grandes, ¿verdad? De las multinacionales o las empresas de los grandes empresarios salvadoreños, sino del promedio, y 123 en su capacidad de innovación. Con eso vamos a ir a competir en la cuarta revolución industrial, con esa posición. Entonces realmente, ¿verdad? Ustedes debieran estar por lo menos muy preocupados, para no decir horrorizados y con el pelo parado, ¿verdad?
Este es el ciclo de desarrollo económico del Foro Económico Mundial, que básicamente habla de 3 dinámicas económicas: la economía de patrimonio, que vende su clima, su tierra, su agua, sus recursos naturales, sus recursos minerales; las economías de eficiencia, ¿verdad?, que son caracterizadas por infraestructura, crecimiento de los servicios, agroindustria de valor agregado, y la mano de obra es técnica y profesional. Y el tercer estado es la economía de la innovación y el conocimiento, que es caracterizada básicamente por industrias basadas en diseño, marcas, control de distribución, ciencia, tecnología aplicada y trabajadores mucho más sofisticados en términos técnicos. La posición de El Salvador con sus 7.990 de ingreso es esta. Es una economía de eficiencia que, sin embargo, todavía tiene una parte importante de su población y su PIB en la economía de patrimonio, y tiene presencia, obviamente, qué sé yo, Agrisal, Grupo Poma y otros, ya son empresas que más bien compiten, invierten y desarrollan sus productos, sus servicios, su infraestructura competitivamente a nivel internacional. O sea, estamos en los 3, por así decirlo, pero claramente con un sesgo grande hacia la economía de eficiencia. Eso significa que la siguiente generación de graduados de cualquier colegio en El Salvador debiera estarse preparando para esta transición. Y la transición es justamente eso, ¿no? Es preparar el capital humano para poderse mover al siguiente nivel. ¿Y qué se requiere según el Foro Económico Mundial para competir? ¿Cuál es la reforma educativa que necesitamos? Dominio profundo de lectoescritura y 2 lenguajes, normalmente inglés, pero hoy se habla mucho de mandarín. Destrezas cuantitativas, científicas y tecnológicas, lo que se llama STEM, Science, Technology, Engineering and Math, donde engineering quiere decir la capacidad de resolver problemas, la capacidad de resolución de problemas de los muchachos y muchachas. Pensamiento crítico, curiosidad, vocación de investigar. Responsables ante la familia, la comunidad y el planeta, o sea, ciudadanos buenos y responsables por una familia. Destrezas sociales y capacidad de trabajo en equipo y colaboración, que sean personas creativas, innovadoras y emprendedores con un carácter de realmente tomar riesgos y avanzar. Autorregulación y autocontrol, vamos a estar trabajando en tecnología, más teletrabajo, me quedo en la casa, trabajo aislado, trabajo de viaje. Entonces la disciplina personal es enorme, y formación humanista y valores, ¿verdad? Nada de esto va en contra de formar buenas personas en términos de su carácter y su visión humanista del planeta y del desarrollo. Y a ver, ¿se les parece esto a lo que estamos graduando hoy en El Salvador? Pero además déjenme darles una cifra. Cuando ustedes reportan que aquí se gradúa el 60% o algo por el estilo de los muchachos de secundaria, se están refiriendo a los que llegaron al ciclo final de la secundaria. Pero si ustedes agarran la clase que entró a primer año, a primer grado en el 2005 y lo siguen con nombre hasta el 2016, cuando se supone que se gradúan, la tasa real, nombre por nombre, es abajo de 25%, porque hay repitencias, hay exclusiones, y dicho sea de paso, se gradúan un poco más que 25% porque hay otros que vienen resolviendo repitencias y exclusiones de años anteriores. Pero en realidad tenemos un sistema educativo que en el tiempo prescrito gradúa al 25% de la juventud elegible nada más. Y eso ciertamente no es aceptable, ¿verdad? Y no se parece en nada a esto. Esta es la pirámide etaria de El Salvador. ¿Y por qué la pongo? Porque ustedes ven que aún con ese mal sistema educativo, ya estamos empezando a ver el final del bono demográfico. El bono demográfico es cuando siempre hay más jóvenes en la base entrando en la fuerza laboral, que entonces pueden sustentar la vida de los mayores y de los menores, para decirlo claro. Por ejemplo, en países como Corea, Japón, Alemania, que mencioné como perdedores de la guerra, perdieron su bono demográfico con la cantidad de jóvenes que murieron en la guerra. Su respuesta inmediata fue inversión enorme en capacitación vocacional y técnica. El sistema de educación dual y educación técnica alemana es legendario, como lo es el de Corea, como es el de Japón, como es el de Suiza y muchos de los países que padecieron en esto. ¿Por qué Alemania explotó y algunos de sus vecinos
como Francia e Italia y España no explotaron en la misma forma. En primer lugar, porque tuvieron bastante menos muertos, y eso significa que volvieron a su estilo de vida anterior. No entraron en esa modernización. El bono demográfico, en términos prácticos, lo que significa es que todos los menores de 30 años tienen que tener la capacidad de duplicar la productividad individual de la generación anterior para sustentarse a sí mismos y la longevidad que van a tener las personas mayores. Porque sí, yo me acuerdo, mi abuelo murió de 64 años y era un viejito con cobija, sombrero, andaba con abrigo todo el día. Mi hermana tiene 66 años y acaba de subir al Cerro Chirripó. El mundo hoy es otro, ¿verdad? Ahí está mi papá con 97 años y no tiene intención de irse a ninguna parte, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser inmensamente productivos para sustentar esa longevidad. Bueno, de verdad estaremos duplicando la capacidad productiva de la siguiente generación acá con el sistema educativo actual, con la capacitación técnica y con un 16 sobre 100 en acceso a educación superior. Yo creo que no. Entonces es un tema que tenemos que resolver. La otra cosa, vimos que El Salvador tenía una posición muy débil en innovación y el mundo actual es de innovación y emprendimiento. Entonces, sin entrar en detalle, porque esto es muy largo de explicar, necesitamos un ecosistema de innovación que funcione y funcione bien en cada uno de los países. Y necesitamos además que las empresas se vuelvan exigentes en su estrategia. ¿Se acuerdan que también en la sofisticación de estrategias salían mal? Y eso significa ingresos basados en nuevos productos, excelencia y ecoeficiencia operativa, capital humano capaz de agregar valor con el conocimiento, investigación y desarrollo en productos y procesos, manejo de la información de mercado, conocer profundamente el mercado y actualización tecnológica de los productos, los servicios y los procesos. Esto es lo que requerimos de una empresa, pero esto no es lo que nuestra MIPYME, esto no es lo que estamos formando, y eso que dicho sea de paso, aquí el INSAFORP es una excelente institución y lo ha sido por algún tiempo, pero desafortunadamente no se le da ni el peso, ni el espacio, ni los recursos para convertirse en el motor de transferencia o de movilidad que debe ser. El contrato social. Gracias por recordarme. El contrato social. Contrato social son las relaciones y las transacciones en una sociedad. La definición de contrato social es muy sencilla. Es el conjunto de leyes, normas, regulaciones, prácticas y costumbres que rigen las relaciones y transacciones entre cualesquiera dos miembros de una sociedad. Y dicho sea de paso, en esa sociedad hay sectores organizados, el gobierno, los gobiernos locales, el aparato estatal, la sociedad civil, y esto va, ¿verdad?, desde la Asociación de Cuidacabras de Escuintla, ¿verdad?, hasta, Escuintla es en otro país, ya me equivoqué, pero no importa, hasta la Iglesia Católica o las grandes universidades son sociedad civil, y el sector productivo va desde el jardinero de mi casa, ¿verdad?, hasta las grandes corporaciones multinacionales. Entonces, ahí aunque aparecen muy redonditos y muy monolíticos, son muy diversos en sus capacidades. Claramente, además de eso, la sociedad tiene individuos, familias, instituciones, partidos políticos, una cantidad de actores. ¿Y cómo son las relaciones y las transacciones en nuestro país? De altísimo costo. ¿Por qué son de altísimo costo? Porque no hay confianza, porque no hay fluidez, ¿verdad? Básicamente, cuando hay confianza en una sociedad, los costos, las relaciones son más fluidas y los costos de transacción bajan. Y cuando esto ocurre, aumentan el ahorro, la inversión, la innovación, la productividad. Esto no es un cuento, ¿verdad? Esto es, digamos, sociología aplicada y este es un marco que existe de hace mucho tiempo. De hecho, esta versión es de José Bernardo Toro, un filósofo y físico. Es un tipo que estudió física, llegó a física cuántica y cuando se dio cuenta que no podía entender el mundo físico, entonces metió a filósofo para ver si lo entendía del otro lado. Es un hombre brillante y este marco lo desarrolló él. Bueno, veamos cómo está nuestra confianza. Estos son los rankings y la calificación sobre 100 en competitividad de nuestros países. Aquí está El Salvador. El Salvador se saca 35 sobre 100 y su posición es 105.
Y esto es corrupción general, percepción de corrupción general en el sistema. Pero ¿qué tal si le preguntamos a los salvadoreños cuán justa es la distribución de la riqueza? Solo el 10% cree que es adecuada de los salvadoreños. Y si les preguntamos si pueden confiar en la mayoría de las personas en su país, solo el 13% siente que puede confiar. Si les preguntamos la confianza en el Poder Judicial, son últimos en América Latina. Solo el 14% confía en el Poder Judicial para resolver sus diferendos. Confianza en el Congreso o el Parlamento, 10%. Dichos, estas cifras son de noviembre de 2018. Así que tal vez no mandan el Twitter ahorita. Y confianza en el gobierno, 10%. Y por eso hice la aclaración, ¿verdad? Porque es del gobierno que estaba vigente en noviembre. Confianza en los partidos políticos, 6%. Entonces, con ese grado de confianza tenemos un contrato social completamente destruido, un contrato social completamente roto. Los costos de transacción son altísimos, las relaciones son tirantes y de desconfianza. Entonces no hay ahorro, no hay inversión, no crece la productividad y toda aquella bondad que veíamos se pierde por el desgaste que representa la ruptura del contrato social, la ruptura de que en realidad nuestras prácticas, costumbres y leyes me van a respaldar. Y cuando eso incluye este nivel de desconfianza en el Poder Judicial, ni siquiera creemos que hay un árbitro que lo pueda resolver, ¿verdad? De una manera razonable. Claramente la respuesta a esto es transparencia y rendición de cuentas, y aquí todo el mundo siempre le echa la culpa al otro, ¿verdad? Pero entonces hagámoslo menos transparente, y yo ahora cuando hagamos qué es lo que le recomendamos al gobierno, que ya casi viene, quiero que se acuerden de esto así en vivo y a todo color. Antes de eso, los retos para las empresas, porque estos retos no son solo del gobierno, son de las empresas, ya hemos marcado algunos, pero también, ahí dice un banco y es empresa. ¿Qué requiere una empresa de la sociedad? Permisos, recursos, capital humano, confianza, imperio de la ley y regulaciones modernas. ¿Qué le devuelve la empresa a la sociedad? Recursos fiscales, bienes y servicios, valor compartido, impacto social y ambiental, innovación, infraestructura, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, si este lado supera los costos de aquel lado, estamos creando valor económico y valor social, ¿verdad? Eleva, ¿verdad? Superamos el costo de oportunidad de los recursos financieros, pero también hay un EVA social que hoy con cosas como el índice de progreso social podemos medir cuánto valor social crea una organización a través de su empleo, su trabajo, sus servicios, su infraestructura y demás. Eso significa que para que una empresa sea válida en un país tiene que tener un balance socioambiental positivo. O sea, que su valor económico creado más su valor social creado superen claramente el costo de oportunidad de los recursos utilizados y la huella ambiental causada. Y la empresa que no cumpla con esa desigualdad, la empresa que tenga eso en la otra dirección, está destruyendo valor para su país y no se justifica. Ahora, la mayoría de las empresas medianas, pequeñas y de economía informal, ¿verdad? Si uno las mide por EVA, salen muy mal, son destructoras de valor económico, pero son tan importantes en la creación de valor social, ¿verdad? A través del empleo, de la oportunidad de evitar la violencia, la descomposición, el crimen y tanta otra cosa, que una vez que uno aprende a medir el costo de oportunidad de que una persona no tenga una empresa, aunque sea informal, se da cuenta del enorme valor social que se crea. Entonces, esto es importante aprenderlo a medir en los diversos contextos. Claramente, una empresa necesita licencia social para operar imagen corporativa y si tenemos empresas y sectores que son a la vez competitivos y responsables, creamos una espiral virtuosa donde la productividad de la innovación, el clima de negocios, el progreso social, los costos de transacción y la confianza, la mayor sostenibilidad y los mercados son más prósperos y crecientes. Entonces, claramente, cuando hablamos de empresas socialmente responsables, son empresas que cumplen con esa desigualdad y si todas lo logran, entramos en esta espiral virtuosa y ojalá que lo hagamos, que aprendamos a medirlo internamente. En las evaluaciones del desempeño de las empresas deben ser triple línea de base, valor económico, entonces, impacto social, balance ambiental. Y si ustedes creen que esto es cuento, muy rápidamente les digo lo siguiente.
Si no lo hacen voluntariamente y por estrategia, los va a obligar la competencia, que ya entendió esto, sobre todo la internacional, el gobierno y el marco regulativo se los van a exigir, y si no, las preferencias del consumidor. La empresa que no muestre un balance positivo se va a salir sola del mercado por una de estas tres razones, o por dos o por las tres si no se activa. Para que esto ocurra, ¿verdad? No podemos tener un gobierno corporativo tradicional. Tiene que ser un gobierno que de verdad valore, que hoy se usa más y más. Y es muy razonable, diría yo, porque establece en el eje central lo que era la sostenibilidad que se planteó en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro y el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible, que era una relación entre el bienestar humano y el progreso social y la disponibilidad intergeneracional de recursos naturales. Y eso se mantiene. Ya nosotros vimos que el balance ambiental de El Salvador es negativo. Consumimos mucho más que nuestra biocapacidad. Tenemos que volver a eso, ¿verdad? Tenemos que cerrar esa tijera y que el país tenga balance ambiental, y eso significa que el gobierno y las empresas tienen que volverse fanáticas del concepto de ecoeficiencia y vivirlo en todos sus alcances, y ya vamos a ver cómo. Ahora, los recursos naturales normalmente no le llegan a la gente de manera directa. Le llegan porque hay una microeconomía que los extrae, los procesa por medio de tecnología, diseño e innovación. Después hay creación de riqueza, producción, comercio, emprendedurismo, etcétera, que hace que lo que se saca de la naturaleza se conviertan en bienes y servicios que impactan la vida de las personas. Y en este otro lado lo que hay son las políticas económicas y del mercado de capitales y el marco institucional y la robustez del contrato social, que mandan las señales de si esto se va a hacer con transparencia, fluidez, si se va a hacer de manera eficiente, valorando la creación de valor social o no, por ejemplo, y eso cambia mucho el resultado. Pero entonces las 6 partes son importantes, no hay ninguna de estas que nos sobre. Entonces, de esta presentación, ¿qué le recomendaríamos o qué le pediríamos, qué requerimos? Fue la pregunta del gobierno de El Salvador. ¿Cuál debiera ser parte de su legado en 5 años? En términos de balance ambiental, reforestación masiva, y esto hoy es fácil de hacer, ¿verdad? Ahí en John Deere vende drones que siembran 150,000 árboles por día, si quieren hacerlo con tecnología, y si no, generen empleo, generen iniciativas de universidades, de escuelas, y que todo el mundo salga a sembrar árboles como hacen en la India. El manejo de la productividad de la tierra como recurso escaso, agricultura de precisión, agricultura en ambientes controlados, cero desperdicio, ¿verdad? Modernización de la movilidad y del transporte público, tenemos que bajar masivamente nuestra huella de carbón, nuestras emisiones, y mejor manejo del patrimonio y biodiversidad marino-costera. Ustedes, igual que todos Centroamérica, somos países que debiéramos ser de vocación marina, nunca lo hemos sido. De hecho, siempre concesionamos nuestros recursos marinos a un país más desarrollado. Bueno, entonces por lo menos hagámoslo costoso, démosle el valor que tiene y exijamos que se explote en una manera razonable, porque si destruimos el mar, el impacto del clima solo se multiplica y vamos a ver más inundaciones, más sequías y en fin, toda una tragedia. Entonces, esta es una buena agenda ambiental y de coeficiencia nacional. En términos de la política económica y el mercado de capitales, movernos a un modelo de banca ética y de impacto. Banca ética es donde dejamos de medir solo por la calidad de la garantía y empezamos a medir por la generación de empleo, por el balance ambiental, y empezamos a valorar en el análisis financiero esas otras cosas que siempre hemos visto como externalidades y que resulta que hoy son la esencia de la productividad y la sostenibilidad. Tenemos que aprender a financiar emprendimientos e innovación, nos cuesta un mundo. Si yo mañana aquí digo que voy a sembrar tabaco, algún banco se acuerda todavía de cómo se hacía eso, y si mi abuelita me regala unas hectáreas factibles, me financian el tabaco en 10 minutos. Pero si yo les digo que voy a entrar en la industria de videojuegos, me ven como loco, ¿verdad? Y me dicen, usted es infinanciable, y de hecho no lo financian. Tenemos que cambiar la lógica del financiamiento emprendedor. Consolidación de la estabilidad macroeconómica, y eso es el balance fiscal de deuda y el sistema previsional o de pensiones.
necesitamos hacer las reformas de pensiones necesarias, porque si no es imposible sostener a largo plazo el balance económico y fiscal de la nación. Y el acceso al crédito basado en mérito y financiamiento del valor agregado, de cadenas de valor, y no simplemente por la calidad de las garantías. En innovación y tecnología, la reconversión productiva del agro, ¿verdad? Tenemos que tecnificar el agro rápida y fanáticamente, la transformación digital de toda la producción. Tenemos que ir a la Internet de las cosas, a la digitalización de la producción, a la automatización de los procesos, la creación o el fortalecimiento del INSAFORP, de un Sistema Nacional de Innovación y Emprendimiento que mencioné antes, y el fortalecimiento de la investigación y desarrollo en empresas y universidades. Nosotros debiéramos exigir que cualquier trabajo de campo universitario, cualquier tesis, que nuestros profesores tengan la obligación de una vez al año contribuir con alguna dinámica de estas en el país para estar seguros de que las empresas avanzan y las universidades al contribuir capturan ese conocimiento y se lo transmiten a las siguientes generaciones de profesionales. En bienestar humano, fortalecimiento de la dimensión de oportunidades en general, mejorar el registro de propiedad, por ejemplo, rápidamente, el respeto de los derechos, la equidad de género, la tolerancia e inclusión de minorías y discapacitados, y ciertamente la instrumentación de puentes institucionales entre el crecimiento económico y el progreso social, que no hay que inventarlos. Los de Costa Rica, Uruguay y Chile funcionan y son latinoamericanos. Si no les gustan esos, vayan a Islandia, Nueva Zelanda, pero ya estos instrumentos existen, ya esto lo conocemos y lo podemos hacer. Y el despliegue de infraestructura y políticas de salud avanzada más eficaces, ¿verdad? Realmente el despliegue de clínicas de prevención. No tiene sentido estar curando a la gente de epidemias, lo que tiene es sentido de invertir en prevención masiva para bajar todos los costos del sistema de salud. En desarrollo institucional y contrato social, transparencia y rendición de cuentas a escala nacional, pública y privada, no necesariamente vía Twitter, pero en lo privado, ¿verdad? Hablando en serio, si las empresas grandes no dan el primer paso, si no hacen iniciativas como la del reporte global de transparencia del Consejo Mundial Empresarial, entonces, ¿qué podemos exigir si no estamos dispuestos a darlo? Y esto significa no solo transparencia contable y fiscal, es transparencia de impacto, de huella ambiental, de innovación y de todos estos temas que hablamos. Fortalecimiento de las instituciones de control, Contraloría, por ejemplo, y de la independencia del Poder Judicial. Si el Poder Judicial, la resolución alternativa de conflictos no funcionan, no tenemos los árbitros necesarios para que se restablezca la confianza. Y además el impulso, y esto significa nombrar jueces de manera no política, sino con base en ternas de capacidad, en fin, un proceso bien hecho, igual hay muchos que se pueden seguir. Y después el impulso de alianzas público-privadas, porque nuestra situación económica, fiscal, nuestra base de recursos no es amplia, entonces tenemos que traer recursos privados a creación de infraestructura y servicios públicos. No es una alianza privada ideológica, es ampliar la base de recursos para poder invertir a nivel social, a nivel de sistema de innovación y otros, utilizando la capacidad y los recursos privados con un buen sistema de regulación y transparencia. En creación de riqueza, la reforma educativa integral, ¿verdad? Pónganse a pensar que si yo tuviera aquí una varita mágica y hago así, y ahorita el sistema educativo de El Salvador es el de Noruega, los primeros graduados de ese sistema los vemos en 2030, cuando ya la revolución industrial nos atropelló, ¿verdad? Entonces, priorizar el fortalecimiento y modernización del INSAFORP y la educación vocacional y técnica. Cualquier persona que tenga 15 años en este país, independientemente de que vaya o no ir a la universidad, ya debiera saber ser programador, debiera saber manejar bases de datos, debiera dominar un segundo lenguaje. Necesitamos entrar en plan de emergencia para cerrar las brechas, porque no tenemos 11 años para esperar a que se empiecen a graduar muchachos del nuevo sistema. Entonces, los que ya llegaron ahí
y no se formaron, tenemos que formarlos de emergencia. Entonces, para mí, literalmente, la organización más importante de este gobierno los próximos 5 años es el INSAFORP y los colegios técnico-vocacionales de todo el sistema. Y el fortalecimiento del clima de inversiones, la seguridad jurídica, la conectividad, la promoción del valor agregado, encadenamientos productivos profundos, que por eso es tan importante el financiamiento de cadenas de valor y valor agregado que mencioné en la parte financiera. Y para terminar, ustedes son todas personas muy exitosas, pero aquí cito una frase de uno de mis mentores: no hay instituciones ni empresas exitosas en sociedades fracasadas. Y una sociedad con la desigualdad, la incapacidad de crecer que tenemos hoy la mayoría de los centroamericanos, y en particular el CA4, son sociedades que están fracasando. Entonces, no importa cuánta plata tengan en la bolsa y cuánto haya crecido su empresa, ustedes no son exitosos mientras su sociedad colapse a su alrededor. Ahí se congeló. Muchas gracias.